hablaremos acerca de la técnica de aspiración de secreciones. Hablaremos específicamente acerca de la aspiración de secreciones en su técnica cerrada y abierta. Una aspiración de secreciones es la técnica que se realiza por medio de la succión con una sonda de aspiración a través del tubo endotraqueal o por traqueostomía, con el fin de eliminar secreciones que obstruyen total o parcialmente la vía aérea para mantener la permeabilidad de estas y conseguir que haya una correcta ventilación. Esto, como sabemos, existen algunas patologías que provocan una retención de secreciones en la vía aérea, tales como la faringe, la tráquea o los bronquios. Debido a que los pacientes no pueden eliminarla de forma activa por medio de tos y la expectoración, nosotros debemos apoyarlos por medio de una aspiración de secreciones efectiva. Los objetivos de una aspiración de secreciones son de forma general y de forma específica. En los generales tenemos que es eliminar las secreciones que puedan obstruir la vía aérea para favorecer la ventilación pulmonar y prevenir las infecciones respiratorias. Dentro de los objetivos específicos, tenemos que principalmente es para mantener la permeabilidad de las vías aéreas, esto favoreciendo la ventilación respiratoria y tratando de prevenir las infecciones y atelectasias ocasionadas por el acúmulo de secreciones. También para obtener secreciones con fines diagnósticos. Esto para, por ejemplo, cuando se realizan algún tipo de cultivos. Se toma una muestra de las secreciones y de ahí se obtiene posteriormente, al obtener el resultado del cultivo, se puede hacer un mejor diagnóstico en nuestros pacientes. Y bueno, pues conforme a ello también tenemos que vamos a favorecer un mejor intercambio gaseoso pulmonar. Como ya les mencionaba, existen dos tipos de técnicas de aspiración de secreciones, una técnica abierta y una técnica cerrada. En la técnica abierta la utilizamos para realizar y bueno, en esta se precisa desconectar el circuito del respirador y se utilizan sondas de aspiración de un solo uso. Lo ideal es que sea de un solo uso. En la aspiración cerrada no se precisa de desconectar el circuito del respirador y se emplean sondas de aspiración de múltiples usos. Estas ya vienen incluidas dentro del, bueno, se colocan hacia el ventilador y se utilizan de forma continua. Pueden utilizarse de forma continua ya que vienen envueltas en un material que es estéril. Por ello, como les mencionaba, es recomendable utilizar una técnica estéril para todo tipo de aspiraciones para evitar que se produzcan microorganismos en la faringe. Vamos a hablar acerca de la aspiración de secreciones en la técnica abierta. En esta es importante mencionar que al interrumpir la asistencia respiratoria se favorece la pérdida de volumen pulmonar provocando un colapso alveolar. Esto aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de la desconexión del respirador y la técnica requiere de 2 operadores, por lo mismo. Y en la técnica cerrada, pues no se suspende la asistencia respiratoria, se disminuyen los efectos adversos en pacientes con patologías agudas que requieren presiones elevadas, alta frecuencia y óxido nítrico, previene el colapso de las vías aéreas y los alvéolos, requiere de un solo operador y el circuito cerrado de aspiración mejora la eficiencia de la técnica, disminuye el tiempo de
de enfermería y disminuye los costos debido a que requiere menos recambio del circuito. Por ello se recomienda pues realizar una técnica de aspiración con técnica cerrada. Sin embargo, muchas veces los recursos de nuestros hospitales no cuentan con este tipo de materiales. Por ello, pues debemos adaptarnos a las necesidades de nuestro paciente y realizarlo de una forma lo más estéril posible para disminuir los riesgos que pudiera presentar debido a una aspiración de secreciones. Las indicaciones para una aspiración van a ser principalmente cuando existan secreciones visibles o audibles. Visibles, pues las podemos visualizar muchas veces en la cánula, y audibles por medio de la auscultación. Por ello es importante vigilar los ruidos respiratorios en nuestro paciente. Y todo esto puede realizarse durante la toma de los signos vitales. Y pues algunos de los signos respiratorios van a ser, por ejemplo, la desaturación, el aumento de la presión inspiratoria máxima, la disminución del volumen, el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento del trabajo respiratorio, la presencia de sonidos respiratorios durante la auscultación. De forma cardiovascular podemos identificar también el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y pues entre otros signos podemos visualizar también cuando el paciente se encuentra inquieto o presenta diaforesis. Esto debido al acúmulo de secreciones. Las contraindicaciones o precauciones que pudiera presentarse debido a esto son las varices esofágicas, una hipertensión arterial sistémica severa, una hipertensión intracraneal y una hipoxemia refractaria. Estas muchas veces son derivadas de una mala técnica de aspiración o de aspiraciones innecesarias. El equipo básico para una aspiración de secreciones va a ser una máquina de aspiración portátil o de pared con tubo y frasco recolector. Lo más común es que haya o que exista un equipo de aspiración conectado empotrado en la parte de la pared. Lo conocemos muy comúnmente como toma de vacío. También debemos tener lo que son las ondas de aspiración estériles, atraumáticas, desechables y del calibre adecuado de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Necesitaremos también lo que son las mascarillas, batas desechables, gafas de protección ocular, y no son necesarias las medidas de barrera en la aspiración cerrada. Pero si llegáramos a contar con el equipo, pues no está de más utilizarlo. En el caso de la aspiración por tubo orotraqueal o traqueotomía, la sonda ha de tener un diámetro no superior a la mitad del diámetro interno del tubo o la cánula traqueal. Esto pues derivado a que tiene que ser del tamaño ideal también de la cánula y de nuestro paciente. Debemos contar también con gasas estériles, una bolsa desechable, jeringas de 10 y de 20 mililitros, un resucitador manual con bolsa reservorio, mejor conocido como AMBU, lubricante hidrosoluble, guantes estériles, planeras estériles, solución salina o agua inyectable. Esto para fluidificar las secreciones. Y aquí tenemos una tabla que nos maneja
de una forma más dinámica lo que es el tamaño ideal del tubo endotraqueal y el tamaño de la sonda. Ya nos maneja que por edad, por ejemplo, tenemos de edad de neonato, bebé, eh, adultos y niños. Y nos maneja un rango del tamaño de sonda que pudiera ser útil para nosotros, para el paciente. Nosotros para aplicarlo hacia el paciente. Bueno, posteriormente debemos llevar a cabo una preparación del paciente. En caso de que nuestro paciente esté consciente y tiene algún reflejo nauseoso, debemos colocarlo en posición semifowler, con el cuello en hiperextensión para la aspiración nasal y con la cabeza girada hacia el lado en la aspiración vía oral. Si está inconsciente, debemos colocarlo en decúbito lateral, mirando hacia nosotros para evitar la caída de la lengua hacia atrás de forma que pueda obstruir la vía aérea. Asimismo, debemos proporcionar seguridad al paciente explicando que la aspiración aliviará sus dificultades respiratorias, pero puede estimular el reflejo nauseoso y tusígeno. Es importante que se lo mencionemos para evitar que nuestro paciente esté inquieto durante este procedimiento. Por ello, también debemos solicitar su colaboración y colocarlo en la posición adecuada, como ya lo mencionábamos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la técnica de la aspiración orofaringea y nasofaringea. Primeramente debemos realizarnos una higiene de manos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Colocarnos el equipo de protección personal que abarcaría lo que es la mascarilla, las gafas de protección ocular y la bata. Debemos comprobar la presión negativa de la unidad, ocluyendo el extremo de los tubos de succión antes de conectar la sonda de aspiración. Debemos oxigenar al paciente al menos 30 segundos, a menos de que exista alguna contraindicación. Debemos colocarnos los guantes estériles, tomar una sonda con la mano dominante y colocarla a la unidad de aspiración. Debemos calcular de forma aproximada la profundidad de inserción de la sonda, que debe ser de la distancia aproximada entre el lóbulo de la oreja y la punta de la nariz. Posteriormente, lubricar el extremo de la sonda con lubricante hidrosoluble o con suero fisiológico. Posteriormente, debemos tirar la lengua hacia afuera con una gasa si es necesario, avanzar la sonda de 2 a 3 centímetros suavemente a lo largo de un lateral hacia la orofaringe y en caso de que el enfermo esté inconsciente a través de una cánula orofaringea, mejor conocida como la cánula de Guedel. Debemos realizar la aspiración, para ello aplicar el dedo pulgar sobre el orificio de control de la aspiración. Y posteriormente extraer la sonda sin rotación y aspirando de forma continua. No debemos prolongar la aspiración durante más de 10 segundos para evitar trauma en la mucosa e hipoxia. Lo recomendado es que sea de 5 segundos. Debemos aumentar el aporte de oxígeno brevemente si precisa. En caso de necesitar otra aspiración, dejar descansar al paciente de 20 a 30 segundos antes de introducir nuevamente la sonda o dejar pasar entre cada aspirado 3 ciclos respiratorios. Posteriormente debemos desechar la sonda utilizada y limpiar el tubo conector con agua estéril.
dejar al paciente en una posición cómoda y asegurarnos de que el equipo quede disponible para una próxima aspiración. Se puede realizar aspiración nasotraqueal cuando existan secreciones audibles en vías aéreas inferiores. Para ello, debemos medir de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, como ya lo comentábamos. Posteriormente, lubricar la sonda con una solución o agua, sin aplicar aspiración, introducir la sonda en uno de los orificios nasales y avanzar por el piso de la cavidad nasal. Comenzar a succionar suavemente girando la sonda y la succión debe durar de 5 a 10 segundos. Repetir el procedimiento de la aspiración orofaringea. Bueno, ahora continuaremos con el procedimiento de la técnica abierta. Primeramente debemos conectar el tubo de conexión al sistema de aspiración y a la sonda o catéter de succión mediante una técnica sin tocar. Posteriormente debemos desconectar al paciente de la fuente de oxígeno, preoxigenar inmediatamente, humedecer la punta de la sonda con la solución estéril y ir introduciendo la sonda suavemente sin aspirar, introducir de 12 a 15 centímetros el catéter de aspiración, realizar la aspiración pertinente, no prolongar la aspiración durante más de 15 segundos y en caso de necesitar otra aspiración, dejar pasar 3 ciclos respiratorios, de igual manera como la técnica que mencionábamos anteriormente. Debemos aspirar las secreciones de la cavidad bucal y faríngea. Posteriormente, auscultar los sonidos, registrar la cantidad, consistencia y color y anotar procedimientos en la hoja de enfermería. Todo lo que realizamos se anota en la hoja de enfermería. Posteriormente tenemos el procedimiento de la técnica cerrada, en la cual pues se coloca el sistema de aspiración cerrado entre el tubo endotraqueal o de traqueotomía y el tubo en T del ventilador sin interrumpir la ventilación. Se emplea la mano no dominante para estabilizar la sección en T, se preoxigena al paciente, se introduce suavemente la sonda sin aspirar también. Iniciamos la aspiración mientras se retira la sonda coincidiendo con el final de la inspiración. Y bueno, aquí les mostramos lo que es el circuito de aspiración cerrada, que como podemos visualizar, cuenta con una válvula de control para aspirar y cerrar según sea el momento que estamos aplicando. Tiene una ventana, cuenta con una sonda con cobertura plástica como envoltura, tiene un tapón para instilar, cuenta con un domo y con una pieza en Y. La duración máxima de cada intento de succión no debe ser superior a 10 segundos en adultos y en niños. De igual forma, dos repeticiones en cada aspiración. Posteriormente se debe limpiar con suero fisiológico y secar completamente la cánula interna de la traqueotomía retirada con anterioridad. Se aspiran las secreciones de la cavidad bucal y faríngea, se auscultan los sonidos, se verifica que no haya presencia de estertores, por ejemplo, se registra la cantidad, consistencia y color y anotamos el procedimiento en la hoja de enfermería. Las consideraciones especiales que debemos
tener muy en cuenta es no intentar forzar la entrada de la sonda de aspiración, evitar aspirar repetida e innecesariamente, determinar la necesidad de las aspiraciones de secreciones. El procedimiento no debe durar más de 10 segundos en cada aspiración. Debe haber un intervalo de 1 a 2 minutos entre cada aspiración. Debemos tener un ambú para oxigenar al paciente antes y después del procedimiento y utilizar una sonda adecuada al tubo endotraqueal. Los cuidados de enfermería posteriores van a ser vigilar la permeabilidad de la vía aérea, realizar la higiene bucal en caso de ser necesaria, mantener un aporte hídrico adecuado para conservar las secreciones fluidas siempre que no haya una contraindicación y vigilar signos y síntomas de aparición de infección. Es importante mencionar que la aspiración repetida puede producir una irritación de las membranas, la mucosa o también puede producirnos edemas o traumatismos. Y bueno, les coloco nuevamente una reflexión que nos dice: ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con espíritu de aprendizaje y superación. Todo ello para motivarlos a seguir ejerciendo la profesión de la mejor manera y basándonos siempre en lo que son los conocimientos. El conocimiento siempre va a ser la mejor herramienta para la práctica clínica. Y anexo mis fuentes de información. Muchas gracias por su atención.